Creo que una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta antes de hablar del futuro es que los europeos han perdido cualquier influencia que pudieran haber tenido antes en Teherán al intentar implementar o utilizar el mecanismo de activación del Plan de Acción Integral Conjunto contra los iraníes y al intentar llevar el acuerdo nuclear de vuelta al Consejo de Seguridad de la ONU para reactivar las sanciones. Han perdido toda influencia en la mesa de negociaciones. Ya no tienen ningún papel significativo que desempeñar, ningún papel único que desempeñar en lo que respecta al programa nuclear, ni a ninguna otra forma de relación entre Irán y Occidente o Estados Unidos. Pensaban que al disponer de este mecanismo de activación podrían ejercer influencia sobre Irán e intimidar a los iraníes comunes, provocando temor entre la población iraní. Pero una vez que lo intentaron y fracasaron, cuando los iraníes de a pie vieron que tras unas semanas no tenía ningún impacto en la economía ni en su vida cotidiana, entonces esa aura de poder se desvaneció. Además, generó gran indignación entre las élites y el gobierno iraníes, pues demostró que los gobiernos europeos carecían de honor y dignidad y de toda credibilidad para los iraníes. ¿Por qué? Porque cuando se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto o Acuerdo Nuclear hace una década, los europeos comenzaron a violarlo casi de inmediato junto con Obama, y luego cuando Trump lo anuló, los europeos dejaron de lado todos sus compromisos, así que saben perfectamente que la culpa es suya, no de los iraníes. Los iraníes estaban cumpliendo sus compromisos, pero creían que podían usar esta herramienta para intimidar a Irán y obligar al gobierno iraní a hacer lo que ellos decían. Eso ya no es posible. Ahora que han perdido toda influencia, no pueden hacer nada en el Consejo de Seguridad de la ONU ni la Agencia Internacional de Energía Atómica. Así pues, al presentar un nuevo plan, lo único que consiguen es generar aún más desconfianza, pero no pueden influir en los iraníes porque ya no disponen de ese mecanismo de activación ni de más sanciones que imponer al pueblo iraní. Se trata pues de maniobras políticas que solo agravan o generan mayor desconfianza en Teherán hacia Occidente. No pueden hacer nada. Incluso si aprueban una resolución en la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿qué impacto tendrá en Irán? Si la presentan ante el Consejo de Seguridad de la ONU, no será aprobada porque Rusia y China ya han manifestado su apoyo a la postura iraní. No fue Irán quien violó el acuerdo. No fue Irán quien inició la guerra. Fue Occidente. Los rusos y los chinos son conscientes de ello. Así pues, los europeos y los estadounidenses podrían presentar cualquier resolución que deseen. Podrían presentar resoluciones sobre derechos humanos, sobre la maldad de Irán, sobre sus violaciones o sobre su condición de Estado terrorista. Podrían hacer lo que quisieran. Podrían hacer las declaraciones que quisieran, aunque el mundo ahora vea que son cómplices del genocidio, la matanza y la miseria que vemos hoy en Gaza. El mundo lo ve, nadie les cree, pero sus resoluciones no tienen ningún efecto en Irán porque ya no tienen influencia. La cuestión es que los europeos y estadounidenses no tienen influencia. Ya no existe el Plan de Acción Integral Conjunto, no hay acuerdo nuclear y ya están aplicando sanciones de máxima presión. Así que han perdido su influencia. Un gobierno inteligente, una élite política competente intenta tenerla. Esta gente ha agotado todas sus opciones y ahora lo único que pueden hacer es despotricar con los iraníes y a los iraníes no les importa. Creo que en las últimas 2 décadas ha quedado bastante claro que los europeos han perdido su soberanía. La última vez que los europeos, o al menos algunos, intentaron adoptar una postura independiente de Estados Unidos en un asunto global importante fue por supuesto la invasión ilegal de Irak en 2003, donde franceses y alemanes se opusieron rotundamente a la guerra, a diferencia del régimen británico. Pero después de eso, los europeos se volvieron cada vez más obedientes a Washington. Y la experiencia iraní en particular lo ha demostrado desde la firma del Plan de Acción Integral Conjunto. Si recuerdan, cuando los estadounidenses comenzaron a violar el acuerdo durante la presidencia de Obama, los europeos no intervinieron. Sin embargo, lo que es más importante, cuando Trump lo anuló por completo, los europeos prometieron a los iraníes que encontrarían una solución. Y debido a la promesa hecha por los europeos,
el entonces gobierno iraní siguió cumpliendo sus compromisos. Durante todo un año, los iraníes cumplieron con sus compromisos nucleares, mientras que Occidente imponía sanciones de máxima presión. Así que los iraníes esperaron y nada sucedió. Las predicciones y esperanzas del presidente Rouhani y de Zarif se vieron frustradas. Las predicciones del líder se confirmaron. Estados Unidos y los europeos no eran sinceros y no iban a cumplir sus compromisos. Así pues, los europeos han demostrado a los iraníes que están subordinados a Estados Unidos y que no adoptarán una postura independiente. Y también lo vimos, dicho sea de paso recientemente, cuando se alcanzó un acuerdo entre los iraníes y los europeos en El Cairo, entre los iraníes y la Agencia Internacional de Energía Atómica, que los europeos impulsaron en El Cairo. Cuando los iraníes firmaron el acuerdo, sabían que los europeos y los estadounidenses no lo iban a respetar. Aún así lo firmaron para demostrar al pueblo iraní y a la comunidad internacional que los europeos mentían, que prometían tomar medidas positivas si firmaban el acuerdo, pero no lo hicieron. Los iraníes sabían que no lo harían y el tiempo les dio la razón. Creo que está bastante claro que los iraníes no van a proporcionar información innecesaria a la Agencia Internacional de Energía Atómica porque la transmitirán al régimen israelí y a Washington. Creo que está bastante claro que los iraníes no van a proporcionar información innecesaria a la Agencia Internacional de Energía Atómica porque la transmitirán al régimen israelí y al régimen de Washington. Ya vimos cómo se les ha filtrado información de inteligencia sobre el programa nuclear pacífico de Irán en el pasado. Y vimos cómo el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica mintió sobre el programa nuclear iraní justo antes de la guerra contra Irán, respaldada por Estados Unidos, básicamente para justificarla. Por lo tanto, si el director de la agencia miente para justificar una guerra, y luego, tras el inicio de la guerra por parte del régimen israelí, este organismo se niega a condenar los ataques israelíes o estadounidenses contra el programa nuclear iraní, no hay razón alguna para que Irán les proporcione información sobre instalaciones sensibles que podrían ser atacadas nuevamente. Retomo el punto que mencioné anteriormente. Este es un punto clave. Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energía Atómica, los europeos y el régimen israelí han perdido toda influencia en dos cuestiones. ¿Es el mecanismo de reversión automática o el mecanismo de activación automática? El mecanismo de reversión automática se utilizó y fracasó. Intentaron usarlo como arma para intimidar a los iraníes comunes y corrientes y generar temor entre ellos respecto a la economía. No solo los rusos y los chinos lo rechazaron y declararon que lo consideran ilegítimo y no aceptan que se hayan reactivado las resoluciones de la ONU, sino que además los europeos y los estadounidenses no lograron tener ningún impacto en la economía iraní mediante la implementación de este mecanismo de activación automática. Además, se produjo la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán, que Trump admitió a pesar de las negociaciones previas de su secretario de Estado y su asesor de seguridad nacional, quienes mintieron. Trump admitió que Estados Unidos estaba detrás de la guerra. Así pues, Estados Unidos y el régimen israelí, con el apoyo de Occidente, se ensarzaron en una guerra contra Irán. Los iraníes han visto el resultado de esa guerra. Salieron victoriosos. Así pues, ya no se sienten intimidados por la guerra. Por lo tanto, el mecanismo de respuesta automática, la amenaza de guerra, nada de esto tiene el impacto que antes tenía, porque su efecto psicológico ha desaparecido. Y en general, Occidente ya no tiene la influencia que tenía. Por otro lado, la relación de Irán con Rusia, con China y con otros países del BRICS se ha fortalecido aún más. Irán se ha mostrado más decidido a establecer vínculos más sólidos, al igual que China y Rusia, a la hora de estrechar sus lazos entre sí. La situación ha cambiado radicalmente. Así pues, pueden emitir las declaraciones que quieran. No obtendrán ningún resultado del Consejo de Seguridad de la ONU y las palabras vacías en la Agencia Internacional de Energía Atómica no tendrán ningún impacto sobre el terreno. Esa es en parte la mentalidad de un imperio. Tienen exigencias desmesuradas. Exigen que el resto del mundo las acate y eso es algo que seguimos viendo en nuestra región. Cuando Trump visita El Cairo,
vemos que los líderes regionales asisten y participan en este circo, ya sea Erdogan u otro líder de la región. Van y se llevan la mano al pecho para mostrar su amistad con Trump a pesar del genocidio en Gaza. Así pues, Occidente, especialmente Estados Unidos, espera que los demás se comporten de forma similar. Pero Irán no actúa así. Sus aliados tampoco. Irán no se dejará intimidar por la Agencia Internacional de Energía Atómica por culpa de Estados Unidos o los europeos. Para nosotros y para el pueblo iraní, estas son amenazas vacías. No podrán acceder a ninguna información sensible sobre el programa nuclear pacífico de Irán hasta que éste tenga la certeza de que ya no existe ninguna amenaza y aún queda un largo camino por recorrer para lograrlo. Irán no confía en la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es una organización en quiebra, e Irán tampoco confía en Occidente. Este es el mismo Occidente genocida que sigue ayudando al régimen israelí a imponer las condiciones más brutales al pueblo de Gaza, le permite bombardear Líbano y le permitirá llevar a cabo la limpieza étnica de Cisjordania. Irán no va a poner todos sus huevos en la misma cesta ni va a correr ningún riesgo en lo que respecta a su seguridad nacional. Así pues, Occidente tendrá que cambiar radicalmente su postura y su comportamiento antes de que se produzca algún cambio en la política de Irán hacia la Agencia Internacional de Energía Atómica. Policy towards the International Atomic Energy Agency.